Hay parejas que no se rompen poco a poco, hay parejas que se quiebran en un solo día. Un día que empezó normal, un martes cualquiera, una noche común, un mensaje, una frase, una decisión tomada en segundos que cambió años de historia. Porque nadie se levanta un día pensando, hoy voy a dañar mi relación. Pero muchas parejas pueden señalar la fecha exacta y decir, ese fue el día que todo cambió. No siempre fue una infidelidad, a veces fue una simple palabra que humilló, un silencio que abandonó, una imprudencia que abrió la puerta que jamás debió abrirse. Y desde ese día ya nada volvió a ser igual. El amor siguió, pero la confianza no. La rutina continuó, pero la tranquilidad murió. Hoy vamos a hablar de ese día, del antes y del después, y de cómo una sola decisión puede destruir lo que se construyó en años, y de cómo, si se hace a tiempo, también puede ser el día en que una pareja despierte antes de perderse para siempre. Porque el día que todo cambió puede ser el comienzo del final o el inicio de una transformación profunda. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, o muy buenas tardes, buenos días, dependiendo del rincón del mundo desde donde nos estés acompañando hoy. Para los que nos ven por primera vez, soy el doctor Jorge Velázquez, un experto en parejas, con más de 30 años en el camino y miles de parejas que han logrado transformar sus cenizas en fuego de nuevo. Escúchenme bien porque hoy vengo a hablarles de la vida real. Hay un día que divide tu biografía en un antes y un después. Una historia que se rompe en dos. Y no es el día de tu boda, no es el día que nacieron tus hijos, es ese jueves a las 3 de la tarde o ese sábado en la madrugada cuando todo se rompió. Ese mensaje que no debiste leer, esa frase que nunca debiste decir o ese silencio que se hizo eterno. Hoy hablaremos del día que todo cambió. ¿Se puede recoger el agua derramada? ¿Es posible volver a mirar a los ojos con admiración después que la confianza se hizo trizas? Quédense conmigo hasta el final porque hoy vamos a sacudir el alma para poder sanar el corazón. Hoy vamos a aclarar tres interrogantes fundamentales. Uno, ¿es posible restaurar la conexión emocional después de una traición o de una gran imprudencia? Dos, ¿cómo identificar si tu relación está en un estado de muerte suspendida o en ese día fatídico? Y tres, ¿cuál es la diferencia entre perdonar el hecho y sanar la herida que dejó? Como siempre les digo, la verdad es la que nos hace libres. Y en las Sagradas Escrituras leemos en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De todas las cosas que deberíamos cuidar, lo más valioso que debemos cuidar es nuestro corazón. La relación no se muere porque el mundo exterior sea cruel. Se muere porque dejaste puertas del corazón abiertas. Guardar el corazón no es cerrarse al amor, es ponerle un filtro de seguridad a lo que permites y a lo que no permites que entre a tu hogar. Si ese día que todo cambió fue algo que entró que no debía o fue algo que salió que debió quedarse allí guardado. Quiero contarles una historia de esas que a mí me gusta contar y que ustedes los ponen en contexto. Y esta historia fue de un encuentro que tuve hace poco. Un hombre exitoso, proveedor, responsable de esos que la sociedad señala y dice, ese es un buen esposo. Nunca le faltó nada a su casa, excepto algo que él creyó que no era tan grave perder en un momento. Un día, por simple curiosidad, esa curiosidad que mata gatos y matrimonios, él dejó su celular desbloqueado sobre la mesita de noche. Su esposa, una mujer tranquila, cero celosa, nada perseguidora, vio una notificación en el celular, decidió abrirla. No era una foto, no era una cita, ni siquiera era un te amo. Era una simple frase, de esas que parecen inofensivas, pero que destruyen todo. Decía, extraño nuestras charlas de medianoche. Ese mensaje no era de una amante física,
era de una amiga virtual, alguien con quien él hablaba ocasionalmente tiempo atrás. Y él pensó con absoluta convicción, pero no es para tanto, no hubo ningún contacto físico. Pero para su esposa, ese fue el día que cambió todo. Ella no leyó el texto, ella vio la puerta abierta, vio la intimidad emocional, esa que solo le pertenecía a ella y que había sido compartida en silencio de madrugada con otra persona. Desde ese martes a las 11:15 de la noche, ella dejó de dormir, no porque discutieran, sino porque su mente no descansaba. A partir de allí no descansó nunca más. Se convirtió en investigadora privada, se aprendió las claves que no quería aprenderse, leyó conversaciones que jamás debieron existir. El hogar, que antes era un refugio, ahora se volvió un juzgado. La mesa dejó de ser un lugar de encuentro y se transformó en una sala de interrogatorios. Ella lo miraba cenar y pensaba, ¿con quién estarás hablando ahora? ¿En qué estarás pensando? Él, sin entender lo que pasaba, no entendía lo que había roto, se sentía asfixiado. Él decía, pero si yo no hice nada malo. Y allí está la tragedia, mis amigos. Ese pequeño acto de imprudencia borró 15 años de seguridad en solo 15 segundos. No se perdió el matrimonio, pero se perdió la inocencia, se perdió la paz, se perdió la confianza automáticamente. Vinieron a mí destrozados, no porque ya no se amaran, sino porque ya no sabían quiénes eran el uno para el otro. Y el final de esta historia no es un divorcio, es algo más duro. Hoy siguen juntos, pero cada vez que suena el teléfono en la noche, algo dentro de ella vuelve a romperse. Porque hay traiciones que no se miden por el cuerpo, sino por el lugar en el corazón. El lugar que alguien que no debió ocuparlo, lo ocupó. Y ese día, sin darse cuenta, él no perdió a su esposa, perdió la tranquilidad de que le volvieran a creer siempre. Ahora, veamos cuáles son las características de ese día, el día X, el día que todo cambió. Y yo quiero decirles algo, jóvenes. Si yo les contara, a veces me dan ganas de dar coscorrones virtuales, porque me dicen, doctor, pero si fue una bobería. Yo digo, perdón, ¿cómo que una bobería? Una bobería es que te equivoques en el pan, que en vez de comprar pan dulce, compres pan salado. Pero chatear con tu ex no es una bobería. Ahora, ¿cómo detectar si estamos viviendo bajo las sombras de ese día que todo cambió? Número uno, cuando hay hipervigilancia, lo que yo llamo el efecto FBI. Si antes dejabas el celular en la mesa y ahora te lo llevas al baño como si fuera una granada activa, algo cambió. Si ella te pregunta cómo te fue y tú sientes que estás en un interrogatorio de la CIA, la paz se perdió en esa casa. Dos, la pérdida de la espontaneidad. Antes se sabían unos chistes que solamente ustedes dos entendían y de repente ya no hay chistes, desaparecen. Ahora cada frase que dices es analizada con inteligencia artificial, cada gesto tuyo es interpretado, todas tus expresiones faciales y corporales. Es como si estuvieras caminando sobre cáscaras de huevo descalzo. A veces hay un silencio selectivo. Ya no se cuentan nada importante, solo hablan de logística, la luz, los hijos, el perro, pero el mundo interno está bajo llave. Ahora, hablemos un poco de humor para no llorar. Hay hombres que son tan pero tan despistados que el otro día uno me decía, doctor, mi mujer es vidente. Yo no sé cómo supo que yo estaba viendo el perfil de la novia que tenía cuando estaba en el colegio. Me leyó la mente, porque ¿cómo lo pudo saber? Y yo le dije, mijo, no es vidente, es que dejaste el historial de navegación abierto y ella es más inteligente que ChatGPT. Por favor, hay que tener dos dedos de frente para darnos cuenta que hoy en día la tecnología no destruye hogares, pero la falta de pantalones, para ser sincero, sí. Así que ojo con lo que estás haciendo en tu computadora, porque siempre queda una huella allí. Si te gusta nuestro contenido, por favor regálame un me gusta, compártelo con alguien que creas que lo necesita y lo más importante, suscríbanse al canal Expertos en Parejas, aquí en el botoncito, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los episodios. Recuerda que es gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir preparando materiales de valor. Y ahora les pido que vayan a la caja de comentarios ahora mismo y respondan lo siguiente.
¿Cuál fue el sentimiento que te quedó a ti después de ese día que todo cambió? O sea, hubo un día en tu relación de pareja en el que sentiste que todo cambió, por un despiste, por una imprudencia, por una mala decisión, por un error. ¿Cuál fue el sentimiento que te quedó? ¿Fue de miedo? ¿Fue de rabia? ¿Fue de decepción? ¿Fue de vergüenza? Escríbanme, los leo. Ahora, jóvenes, estas canas que yo tengo son de ver cómo el amor puede rescatarse si hay dos personas dispuestas a ser brutalmente honestas. No estamos aquí para juzgar, estamos aquí para reconstruir. Y quiero darles un tutorial de rescate. Si tú estás en ese día después, aquí tienes un tutorial para volver a intentar llegar a la luz. Así que tomen lápiz y papel para que noten, porque ahora viene lo bueno. Paso número 1. Reconocimiento del daño. Sin peros. No digas es que tú también hiciste, no digas es que porque tú, no digas, di reconozco que mis acciones, reconozco que mis expresiones, reconozco que mis actos rompieron la seguridad. Punto. Sin excusas, reconoce. Tienes que reconocer el daño hecho. Paso número 2. Transparencia radical. Si por alguna circunstancia, una imprudencia, un error, una mala decisión, rompiste la confianza, el culpable pierde el derecho a la privacidad. A mí me sorprende cómo hay gente que le descubren una infidelidad en un celular y dice, ¿por qué ella me tiene que revisar el celular si eso es privado? Es privado para el que no pecó, pero si ya por allí te pillaron, es ilógico que ella pueda volver a estar tranquila si no se siente, si no siente que puede ver y que no hay nada oculto. De todos modos, si no estás haciendo nada, ¿cuál es el miedo? A veces se dejan las puertas abiertas allí y no se trata de control, es medicina para controlar la ansiedad del otro. Paso 3. Validación de la emoción. Si tu pareja eventualmente llora por algo, no importa si ese algo pasó hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años o la semana pasada. No digas nunca, otra vez vas a llorar por lo mismo. No digas, pero ya pasa la página. No digas eso. Di más bien, te entiendo, sé que esa herida aún duele y estoy aquí para apoyarte, estoy aquí para ayudarte a que estés tranquilo, a que estés tranquila. Paso 4. Establezcan nuevos acuerdos. No intenten volver a ser como eran antes. Lo de antes ya no existe, eso se acabó, se derrumbó. Tienen que construir una relación 2.0 con nuevas reglas, con nuevas normas y con la tranquilidad de que es algo totalmente nuevo. Y quiero contarles una segunda historia. Quiero agregar una historia nueva, una historia distinta, pero igual de devastadora. Un hombre que casi llevaba 20 años de matrimonio, no era ingenuo, muy inteligente, sentía que algo se estaba enfriando en su relación. Las conversaciones se habían vuelto cortas, la mirada ya no lo buscaba, el afecto se había vuelto funcional. Él sentía la distancia en su pareja, pero no lograba entender. Tenía muchas dudas. Jamás sospechó que su mujer pudiera serle infiel. No entraba en su mapa mental eso. Él no tenía por costumbre revisar el celular de su esposa. Nunca lo había hecho y nunca lo había necesitado. La confianza hasta ese momento era parte de un pacto silencioso. Un día cualquiera, mientras ella almorzaba, el celular quedó sobre la mesita del cuarto. Él lo tomó, no con desconfianza, sino con esa intuición rara que a veces nos llega al alma cuando presentimos algo. Otras veces lo había mirado y nunca había encontrado nada, pero ese día, fue el día que todo cambió. No encontró una conversación con un hombre, encontró algo que jamás imaginó. Una conversación de su esposa con una amiga y ahí leyó algo que nunca quiso leer. Ella le confesaba que había salido con alguien y que ese alguien le mandaba regalos, que estaba pendiente de ella, que la hacía sentir vista, deseada e importante, que poco a poco le estaba devolviendo alegría a su corazón. No hablaba de besos, no hablaba de sexos, no hablaba de una relación. Hablaba de entusiasmo, de ilusión, de emoción, pero para él eso fue lo peor, porque él entendió algo brutal. Otro hombre está haciendo sonreír a mi esposa, mientras él seguía creyendo que era una simple etapa fría de su relación. Ese día él no descubrió una infidelidad consumada,
descubrió algo que duele y más, que duele y duele a veces más, que el corazón de su esposa ya estaba mirando hacia otro lado. Y ese fue el día que para él todo cambió. Se sintió traicionado en lo más profundo, no porque ella se hubiera ido, sino porque ella ya no estaba. Desde ese día dejó de confiar, empezó a dudar de cada silencio, de cada salida, de cada gesto de su esposa. Vinieron a consultas rotos. Él desde la desconfianza y desde el dolor. Ella desde la culpa, la vergüenza, la confusión y el vacío. Y aquí viene lo importante. No les voy a decir que fue algo fácil. No fue rápido, no fue mágico, pero fue posible. Porque ella pudo reconocer algo clave. Yo no estaba buscando otro hombre. Estaba buscando sentirme vista de nuevo. Y él pudo reconocer algo igual de doloroso y difícil. Yo nunca dejé de amar, pero dejé de conquistar. Y aprendieron que la traición no siempre empieza en una cama. Muchas veces empieza en el abandono emocional cotidiano. Trabajaron en los límites, sanaron las heridas y volvieron a hablarse sin defensas. Y sobre todo entendieron que el amor no se sostiene solo con historia, sino con presencia todos los días. Hoy siguen juntos, no porque olvidaron lo que pasó, sino porque decidieron reconstruir. Y esta historia no termina con un final feliz, termina con una verdad poderosa. El día que todo cambia, no siempre tiene que ser el día que todo termina. A veces es el día que despierta a la pareja antes de perderse para siempre. Porque incluso después del dolor, cuando hay humildad, cuando hay verdad, cuando hay amor y cuando hay compromiso, todavía es posible volver a elegirse. Quiero que no cierres este episodio del día de hoy pensando en otras parejas. Quiero que lo pienses pensando en tu pareja, pensando en tu relación, porque todos creemos que las crisis empiezan por un gran error, pero la mayoría comienzan con pequeñas decisiones no cuidadas, el mensaje que no debió enviarse, el silencio que se prolongó demasiado, la conversación íntima compartida con quien no correspondía o una necesidad emocional por años ignorada. Un día, sin avisar, todo cambia. No porque el amor se haya acabado, sino porque la confianza se resquebrajó. Porque algo que parecía insignificante se volvió imborrable. Si hoy puedes señalar un día que partió tu historia en dos partes, no lo niegues, no lo minimices, míralo de frente. Porque ese día puede ser una condena o puede ser una advertencia a tiempo de que aún puedes cuidar lo que te queda, de que aún puedes cerrar las puertas, de que aún puedes volver a elegirte, de reconstruir desde la verdad y no desde la costumbre. Recuerda esto, las parejas no se destruyen por lo que pasa una vez, se destruyen por lo que no se habla, por lo que no se sana, por lo que no se deja pasar. Que este episodio no sea una simple reflexión, que sea el punto de inicio consciente, porque el día que todo cambió no tiene que ser el día que todo terminó. Puede ser el día que decidieron salvarse para no perderse para siempre. Quiero hablarles de algo fundamental en mi vida. Sin Dios nada podemos hacer, pero con Él todo es posible. No importa cuán grande sea tu problema, si tú caminas tomado de su mano, siempre habrá esperanza. Así que confía porque Dios tiene el control de todo. Y ahora quiero pedirles que me acompañen en oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada una de las personas que vio este video y escuchó estos consejos. Te pido que sanes su corazón si está herido por ese día que todo cambió. Dales la sabiduría para tomar decisiones valientes. Dales la humildad para pedir perdón y la gracia para construir hogares sobre la roca firme de tu amor. Que estas herramientas les sirvan para honrarte a través de su unión. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, jóvenes, esto fue todo por hoy. Me voy con el corazón lleno de esperanza por ustedes. Mañana tendremos un nuevo tema sumamente interesante y necesario. Cuando baja el deseo sexual, tu pareja ya no tiene ganas. Cuando la libido baja, de ese tema estaremos hablando mañana. Recuerda, por una imprudencia o por una mala decisión de un solo día podría cambiar todo. Las mentiras matan fácilmente el matrimonio, así que sé sincero con tu pareja en todos los aspectos.
No lo olviden, termina tu día de manera diferente. Publicamos videos de lunes a sábado a las 10 de la noche. Con todo mi cariño me despido de ustedes. Soy el doctor Jorge Velázquez. Hasta mañana, jóvenes. Les quiero mucho. Que Dios les bendiga. Chao, chao.